Continuando con los ejercicios para el grupo de dinámica de fluidos, ya estamos desde los ejemplos anteriores, ¿verdad? Ya estamos resolviendo problemas en donde necesitamos calcular las pérdidas de energía. Ya no es que nos las den, ¿verdad? No, hay que calcularlas. Entonces ya llevamos varios ejemplos resueltos. Vamos a continuar para terminar esta parte. En esta parte resolvemos lo que está pasando de pérdidas de energía en los tramos de tubería. Después vamos a resolver todo lo que esté pasando en las de pérdidas de energía en válvulas, accesorios, ¿verdad? Para entonces tener completo todo lo que es el término de pérdidas de energía. Bueno, entonces vamos con el problema, el ejemplo 8.35 del libro del MOD, que es donde estamos utilizando para tomar todas las tablas, todas las gráficas, los diagramas, para poder resolver todo esto. El enunciado del problema dice: en la figura se muestra una parte de un sistema de protección contra incendios, en el que una bomba extrae agua a 60 grados Fahrenheit desde un depósito y lo entrega a un punto B a razón de 1500 galones por minuto. Inciso A: calcular la altura requerida del nivel del agua en el tanque para mantener la presión de 5 psig, libras sobre pulgada cuadrada manométrica, en el punto A. Inciso B: suponga que la presión en el punto A es de 5 libras sobre pulgada cuadrada y calcule la potencia suministrada por la bomba al agua, con el fin de mantener la presión en el punto B en 85 libras sobre pulgada cuadrada. Incluya las pérdidas de energía debidas a la fricción, pero ignore cualquier otra pérdida de energía. Entonces ahorita nos están preguntando, ¿verdad?, que incluyamos esto de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante vamos a ver que la conexión del tanque a la tubería, en esta parte de aquí, nos genera pérdidas. Pero eso lo vamos a calcular terminando esto. Si nosotros analizamos, aquí tenemos un codo de 90 grados. Este codo también nos genera pérdidas, pero ahorita no las vamos a calcular. El problema nos dice que esta pérdida de aquí y esta pérdida de aquí no la calculemos. Que solamente calculemos lo que está pasando en este tramo de tubería y en todo este otro tramo y este otro tramo. Bueno, entonces tenemos el depósito con el agua. El inciso A nos dice que calculemos esta altura, esa H, ¿verdad? El inciso B dice que teniendo las condiciones que estén aquí, calculemos la potencia que la bomba le da al fluido. Entonces, esta parte de aquí, pues es de la tubería de succión. Es donde la bomba va a tomar el fluido. Entonces dice que hay una tubería de acero de 10 pulgadas, cédula 40, con 45 pies de largo. Esta es la tubería de descarga, ¿verdad? Es cuando la bomba pues ya le da la presión al fluido. Dice que es una tubería de acero de 8 pulgadas, cédula 40, con 2600 pies de largo. Por eso, si nosotros vemos, pues estos de aquí y estos de aquí, es lo que va a generar mayor pérdida por rozamiento. Bueno, entonces, vamos a las propiedades, ¿verdad? Tenemos el agua a 60 grados Fahrenheit. Vamos a la tabla y sacamos el peso específico, la densidad y la viscosidad. Dice que está manejando un caudal de 1500 galones por minuto. También lo convertimos a pies cúbicos por segundo. Vamos a la tabla de 10 pulgadas, cédula 40, y sacamos el diámetro. Le puse
el subíndice A porque es donde está el punto A, que el mismo problema nos lo está marcando. Después vamos a la tubería de 8 pulgadas, célula 40 y sacamos los datos. Le puse el subíndice B porque es donde está el punto B. Nos dice que aquí en el punto A hay una presión de 5 libras sobre pulgada cuadrada manométricas, o psig, ¿verdad? Nosotros las convertimos a libras sobre pie cuadrado. Dice que en el punto B hay 85 libras sobre pulgada cuadrada. También tendremos la conversión a libras sobre pie cuadrado. Entonces nos piden calcular esto y nos piden calcular la potencia. Bueno, entonces ya que tenemos todo eso, entonces establecemos la ecuación general de la energía. Los puntos de referencia. Nosotros vimos cuando resolvimos la ecuación de Bernoulli y la ecuación general de la energía, cómo nosotros podemos ir moviendo esos puntos de referencia de acuerdo a lo que me están pidiendo calcular. Ahorita nos piden calcular esta altura. Así es que entonces, ¿ya? Vamos nosotros a marcar en esta parte, para tomar por sección, aquí, ¿verdad? Sobre el espejo del fluido nosotros tenemos datos. Entonces aquí marcamos el punto 1 para que entre los puntos de referencia esté lo que queremos calcular. Y entonces entre este punto y este punto está el valor de H, que es lo que necesitamos calcular. Aquí tenemos datos, aquí también tenemos datos. Entonces vamos para ese primer cálculo, ¿verdad? Entonces tomamos los puntos en el punto 1 y el punto A. Si vemos aquí nos marca el flujo, ¿verdad? Entonces el flujo viene en este sentido. Acuérdense que también es aconsejable ir de acuerdo al sentido del flujo para establecer la ecuación, tanto ecuación de Bernoulli como ecuación general de la energía. Entonces tenemos que la carga de presión en el punto 1 más z de 1 más la carga de velocidad en 1 entre 2G. ¿Y qué hay entre el punto 1 y el punto A? Pues están los 45 pies de tubería. Entonces, menos HL igual a la carga de presión en el punto A más la carga de posición y más la carga de velocidad, ¿ya? De aquí a nosotros, o lo que queremos calcular, pues en este caso, ¿ya? Es esta altura. Si nosotros tomamos como punto de referencia entre el punto 1 y el punto A el punto A, que es el más bajo, entonces Z de A vale 0 y Z de 1 es el valor de H. Entonces vamos de aquí a despejar ese valor. Entonces queremos calcular Z de 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a la presión en A menos la presión en 1 más Z de A más la velocidad de A menos la velocidad de 1 y más el valor de HL. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos calcular, Z1. Entonces vamos a ver qué tenemos de datos de los puntos. Entonces vemos que la presión en el punto 1 es 0. La presión en el punto 2 pues es los 720, ¿verdad? Libras sobre pie cuadrado que tenemos. Después tenemos que
Z de A, ya dijimos, si entre los dos puntos tomamos este como punto de referencia, que es el más bajo, entonces Z de A vale 0. La velocidad en el punto A es 0 y la velocidad en el punto es 0. Acuérdense que el espejo del fluido baja muy lento comparado con la velocidad que lleva ya dentro del sistema, ¿ya? Entonces la velocidad en el punto 1 es 0. La velocidad en el punto A no la conocemos, ¿ya? Y las pérdidas HL tampoco las conocemos. Entonces, de ahí, ya teniendo eso, pues nosotros vemos que esta presión es 0, Z de A es 0, la velocidad en 1 es 0, ¿ya? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, pues nada más tengo que calcular la velocidad que ya está aquí adentro de la tubería. Entonces, la velocidad en A es igual al caudal entre el área de A. Esos datos ya los tenemos, ¿ya? El caudal 3.3407 entre el área de A, que aquí la tenemos, punto 5479. Y entonces, si hacemos esa operación, nos da de 6.0973 pies por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad que nos hace falta. Nos hace falta el término de HL. Entonces nosotros ya sabemos que HL es igual a F por L en D y por la carga de velocidad, ¿ya? Entonces de aquí la longitud, pues sí la tenemos, son 45 pies. El diámetro sí lo tenemos. La velocidad, ¿ya? Vamos a ponerle aquí velocidad en A, ya la tenemos. Así es que el término que nos falta es el factor de rozamiento, F. Entonces, para calcular, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Le voy a poner el número de Reynolds en A, para referirlos a esta parte. Entonces, va a ser igual a la velocidad en A por el diámetro en A por la densidad y la viscosidad. Entonces, estos términos que están aquí ya los conocemos. Entonces tenemos que la velocidad 6.0973 por el diámetro, ¿ya? Que ahí lo tenemos, punto 5479. Por la densidad, que también allá la tenemos, 1.94. Y dividido entre la viscosidad, que también ahí la tenemos, 2.35 por 10 a la menos 5, ¿ya? Entonces, de aquí tendremos que el número de Reynolds en esta tubería, si hacemos esa operación, ¿ya? El número de Reynolds nos da de 4.2029 por 10 a la 5. Acuérdense que el número de Reynolds lo tenemos que expresar en base 10, porque vamos a ir al diagrama de Moody, o también vamos a la ecuación para determinar el factor de fricción, y pues ahí lo necesitamos que esté expresado así. Entonces ya tenemos el primer término, ¿verdad? Pues vemos que es un flujo turbulento. Entonces, acuérdense que dependiendo del flujo
laminar o turbulento es la forma de cómo determinar el valor de F. Entonces, si tenemos un flujo turbulento, pues es a través del diagrama de Moody o a través de la ecuación que ya también marcamos en los ejemplos anteriores. Entonces, para el diagrama de Moody necesito el otro valor y también para la ecuación necesito la rugosidad relativa. El diámetro de la tubería con respecto a la rugosidad absoluta de la tubería, ¿verdad? Entonces, el diámetro, tenemos el diámetro de la tubería y también tenemos el valor de la rugosidad absoluta, ¿verdad? Tenemos el diámetro de la tubería es 0.8350. Y vamos a la tabla, ¿verdad? A la tabla donde tenemos las rugosidades absolutas. Vamos a la tubería de acero comercial, ¿verdad? Acero soldado, remachado que tenemos ahí. Y de ahí sacamos el valor de epsilon. Este es 1.5 por 10 a la menos 4. Y entonces esta multiplicación nos da de 5.566.66. Este número es adimensional. Entonces, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, entramos al diagrama de Moody, ¿verdad? Ya vimos que ese diagrama de Moody pues está en esta escala. Tenemos el valor de F. Aquí abajo tenemos el número de Reynolds y de este lado tenemos la rugosidad relativa, ¿verdad? Entonces tenemos 4.2 por 10 a la 5. Entonces aquí tenemos 10 a la 5, que sería 1 por 10 a la 5. Y de ahí voy hacia adelante, ¿verdad? Para encontrar el valor. Entonces, pues este es 4. Y por aquí, ¿no? Por ahí tendríamos el valor de 4. 4 por 10 a la 5. Acuérdense que esta pues, es una línea, ¿verdad?, que necesitamos trazar. Luego tengo la rugosidad relativa. Entonces, si nosotros vemos nuestro diagrama, pues tenemos una línea, ¿verdad? Una curva allí en nuestro diagrama. Vemos aquí el diagrama de Moody y tengo una curva de 5000. Entonces puedo tomar esa curva, porque son curvas, ¿verdad? Esta curva es de 5000. Entonces, pues ya más o menos, ¿verdad? Más o menos aquí tendría el punto. Son 5500, entonces pues tendría que moverme un poquito hacia acá. Son 4.2, pues también tendría que moverme un poquito hacia abajo, ¿verdad? Pero ya con este punto pues ya es referencia, porque este sí es una línea y este también es una curva que tenemos fijas. Entonces ya de ahí trazamos una horizontal y encontramos el valor de F, ¿verdad? Entonces, para esto, ese valor de F es de 0.016. Si no tienen, ¿verdad?, o sea, se les dificulta el diagrama de Moody, ahí pusimos la ecuación. Ahí el libro también nos trae la ecuación para calcular este valor. Pero para la ecuación necesitamos el número de Reynolds y necesitamos la rugosidad relativa. Aprendiendo a manejar el diagrama de Moody, pues es muy fácil y muy exacto el valor de F. Entonces, ya tenemos el valor de F. Con esto calculamos las pérdidas. HL
que sería 0.016 por 45, que es la longitud, entre 0.835, que es el diámetro, y por la velocidad 6.0973 entre 2 por 32.2. Si hacemos esto, entonces esa multiplicación, HL nos queda de 0.4977 pies. ¿Ya? Entonces vemos que era el único término que nos faltaba para encontrar este valor de Z, que es lo que me están pidiendo. Entonces de aquí podemos decir que ese valor es igual, Z1 es igual a H, que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces es la presión en A, que son 720 entre el peso específico 62.4. Este de aquí, ¿verdad? Luego más la velocidad o la carga de velocidad, 6.0973 al cuadrado entre 2 por 32.2, que sería este término, más el término del HL, que nos dio de 0.4979. ¿Ya? Entonces, si hacemos esa operación que está aquí, nos da de 12.6134 pies. Entonces, para mantener las condiciones que nos están pidiendo, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, de la línea centro de la tubería al espejo del fluido esos 12 pies para mantener la presión aquí, mantener la presión acá y mantener el caudal, ¿verdad?, lo que nos están pidiendo. Entonces ya contestamos este primero. Nos falta el segundo inciso, la potencia. Entonces vamos a borrar, ¿verdad? Vamos a borrar esta parte de aquí para empezar a calcular el otro inciso. Bueno, entonces sabemos que para calcular la potencia que nos están pidiendo necesitamos la carga total sobre la bomba. Esto pues lo vamos a encontrar en la ecuación general de la energía, pero ahora tiene que estar involucrada la bomba. Así es que para tener involucrado a la bomba, ahora necesito ir del punto A, que tengo datos, a el punto B, que también tengo datos. Y entre el punto A y el punto B está la bomba, que es lo que necesitamos. Entonces, tenemos la ecuación, la carga de presión del punto A más Z de A más la carga de velocidad en el punto A entre 2G más la carga total sobre la bomba. Acuérdense que esta A no es porque esté en el punto, no, esto es como identificamos la carga total sobre la bomba, H subíndice A, y menos HL. ¿Por qué? Pues porque de este punto, que es la entrada de la bomba, hasta el punto que me están pidiendo, hay 2.600 pies de tubería, ¿verdad? Menos HL igual a la carga de presión en el punto B más Z de B y más la carga de velocidad en el punto B. Entonces, de aquí lo que nosotros queremos es este valor para poder calcular la potencia. Entonces tendremos que HA es igual a la presión en B menos la presión en A
entre el peso específico más Z de B menos Z de A más la velocidad de B, carga de velocidad, menos la velocidad en A entre 2G y más HL. Entonces, esa es la ecuación que necesitamos, ¿verdad?, para el término que estamos buscando. Vamos a ver qué datos tenemos en los puntos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. La presión en el punto A, si la conozco, son 720. La presión en el punto B también la conocemos, son 12.240. Acuérdense que ya todo está en unidades, para no estar poniendo unidades y unidades, ¿no? Entonces, ya tengo esto. Entre el punto A y el punto B, pues vuelvo a tomar el punto A como punto de referencia, que es el más bajo entre los dos. Entonces, Z de A es 0, Z de B, pues son los 25 pies que tenemos aquí. 25 pies. La velocidad en A ya la habíamos calculado, ¿verdad?, en el inciso anterior. Entonces la velocidad en A ya la tenemos, 6.0973. La velocidad en B no la conozco, y tampoco conozco HL, ¿ya? No conozco las pérdidas que hay en todo este tramo de tubería. Entonces de ahí, ya que tenemos eso, pues ya podemos checar, ¿verdad?, qué es lo que debo de calcular. De aquí el único que se hizo 0, pues fue ese término, ¿verdad? Es lo único. ¿Qué es lo que debo de calcular? Pues la velocidad en B y otra vez las pérdidas en esa tubería. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad en B es igual al caudal entre el área de B. Entonces, tenemos el dato del caudal, sí, ¿ya? Lo tenemos, aquí está, 3.3407. El área de B, sí, aquí la tenemos, ¿verdad?, el área de B, 0.3472. Entonces, si hacemos esa operación, nos da de 9.6218 pies sobre segundo. Entonces ya estará. El otro término que tenemos sin conocer es HL. Entonces otra vez, HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad en B entre 12. Hacer exactamente lo mismo que hicimos en este otro tramo de tubo. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo en estos problemas que estamos resolviendo? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el número de Reynolds. Le voy a poner aquí B para indicar que estamos de este otro lado. Entonces, tenemos la velocidad en B, el diámetro de B, la densidad y la viscosidad. Entonces, tenemos que la velocidad en B la acabamos de calcular, 9.6218. Por el diámetro de B, el diámetro de B es 0.6651. La densidad del agua, 1.94. Ya lo teníamos aquí de los datos de la tabla. Viscosidad 2.35 por 10 a la menos 5. Entonces,
Y aquí tenemos que el número de Reynolds, al hacer la operación, el número de Reynolds nos da de 5.2829 por 10 a la 5. Necesitamos la rugosidad relativa de entre epsilon, ¿verdad? Entonces tenemos el diámetro de 0.6651. Epsilon, ¿verdad? Es la misma especificación de la tubería. Cédula 40, acero, cédula 40, acero, cédula 40. Así es que el valor de epsilon no cambia. Es 1.5 por 10 a la menos 4. Esto nos da de 4.434. Acuérdense que esto es adimensional. Entonces, otra vez, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, voy al diagrama de Moody o a la ecuación y puedo encontrar el valor de F. Entonces, F es igual a 0.016. Con esto puedo ya calcular el valor de HL. 0.016 por 2600, que es la longitud de la tubería, entre el diámetro, que es 0.6651, y multiplicado por la velocidad, que la acabamos de calcular, 9.6218 entre 2 por 32.2. Entonces, el valor de HL nos da de 89.9152 pies, ¿verdad? Con ese valor de HL, pues entonces puedo ya calcular, ¿verdad? Puedo calcular la carga total sobre la bomba, que es lo que necesitamos para la potencia. Entonces tenemos que HA es igual a 12.240 menos 720 entre 62.4 más 25, que es el valor de ZdB, ¿verdad? Más 9.6218 al cuadrado menos 6.0973 al cuadrado, que son las velocidades, entre 2 por 32.2, y más el valor de HL que acabamos de calcular, 89.9152. Entonces de aquí el valor de HA, ¿verdad? El valor de HA nos da de 300.3908 pies. Con esto ya puedo calcular la potencia. La potencia que la bomba le suministra al fluido es de 300.3908 por 62.4, que es el peso específico, y por el caudal 3.3407. Entonces la potencia nos da de 62.619.3656 libras por pie sobre segundo, que esto nosotros lo tenemos que convertir a HPs, ¿verdad? Entonces, dividiendo ese dato entre 550 nos da 113.8534 HPs. Entonces, este es ya el otro dato que me estaban pidiendo: calcular la potencia de la bomba. Entonces ya está el valor de H
y ya está el valor de la potencia.